Volumen 11, lectura 94, mayo 25 de 1915. Dice Jesús: hija mía, el flagelo es grande, pero a pesar de esto los pueblos no se estremecen, más bien permanecen casi indiferentes, como si debieran asistir a la representación de una escena trágica y no a una realidad. En lugar de venir todos humillados a mis pies a llorar y a implorar piedad, perdón, están más bien atentos a oír lo que sucede. Ah, hija mía, qué grande es la perfidia humana. Mira cómo son obedientes a los gobiernos, sacerdotes, seglares, no pretenden nada, no rehúsan ningún sacrificio y deben estar dispuestos a dar la propia vida. Ah, solo para mí no hay obediencia ni sacrificios, y si alguna cosa hacen, son más las pretensiones y los intereses, y esto porque los gobiernos usan la fuerza, pero yo uso el amor. Para las criaturas este amor es desconocido y ante él se están indiferentes, como si yo no mereciera nada de ellas. Pero mientras esto decía, roto en llanto, qué dolor tan cruel ver llorar a Jesús. Y luego continuó: pero la sangre y el fuego purificarán todo y harán que el hombre se arrepienta. Pero mientras más tarde en volver, tanta más sangre correrá y será tal la carnicería que el hombre jamás lo hubiera pensado. Y mientras esto decía, me hacía ver esta carnicería humana. Qué dolor vivir en estos tiempos, pero se ha siempre hecho el querer divino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos Marta Reynoso. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. El doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Y su servidora Alejandra López. Bueno, esta lectura, aunque es del año de 1915, Primera Guerra Mundial, y que es lo que se debe estar refiriendo Jesús, pero parece que está hecha para el día de hoy. Sí. O sea, parece que explícita, sí, para el día de hoy. ¿Por qué la quisimos poner ahorita aquí, iniciando este programa? Bueno, creo que una de las dudas, de las grandes preguntas que el mundo tiene sobre la divina voluntad es asegurarse si realmente se está o no se está viviendo en la divina voluntad. Muchísimas personas hacen esa pregunta: oiga, ¿cómo sé? ¿Cómo saber si realmente vivo o no vivo? Oiga, ¿cómo puedo en un momento dado estar seguro si estoy o no estoy? Nuestro programa lo vamos a enfocar un poquito hacia ese lado, pero esta lectura la quisimos poner ahorita al inicio, porque la semana que entra ya es prácticamente Semana Santa. Estamos en un tiempo muy especial, o sea, tiempo de Semana Santa, tiempo de Pascua de Jesús. O sea, todo ese lapso de tiempo de sufrimiento de Él para llegar a la muerte, a la resurrección, y parecería que ahora estamos equiparándonos a Él. Su iglesia, porque la iglesia somos todos, la iglesia somos tanto la parte jerárquica como todos los laicos, los fieles que pertenecemos a ella, estamos sufriendo esa misma... no podemos decir el mismo sufrimiento, pero estamos en una pasión continua con esto del coronavirus, esta pandemia que hay. Estamos más atentos a lo que pasa afuera, a lo que dicen de la extensión, de la forma de que se disemina esta enfermedad. Estamos más atentos a cuántos muertos, a qué dice el gobierno que hagamos, que si nos quedamos en casa, que si hacemos, que si nos lavamos, que si no, que si nos ponemos cubrebocas o no nos lo ponemos. Eso sí nos interesa. Pero reparar a Jesús, porque esto hay que entenderlo, los flagelos siempre son por causa del pecado del hombre. Y en la actualidad estamos en un momento que es tremendo en la historia. Yo creo que Sodoma y Gomorra se han quedado prácticamente atrás con todo lo que existe en la actualidad, ¿no? Sí. Estamos viviendo época de terror,
un terror espiritual en donde Dios debe estar total y absolutamente harto, perdón por la palabra, harto de nosotros. Y estos llamados, estas infecciones, estas pandemias, que el mundo las ve como algo total y absolutamente fortuito, como algo casual, es totalmente permitido por Dios. No se nos olvide. Aquí entra la voluntad permisiva de Dios. Y en la voluntad permisiva de Dios también debemos recordar que nunca concurre Él. Nunca. Siempre es permite, pero no concurre Él, como en su voluntad querida o en su voluntad ordenada, mucho menos en la voluntad obrante de Él, ¿sí? Así que bueno, pues estamos muy pendientes de eso, muy pendientes de lo que nos dice el hombre, de lo que nos dice la ley, pero no estamos pendientes de lo que Jesús necesita, que necesita amor, que necesita reparación, que necesita que nos enmendemos, que necesita oración, que necesita ayuno, que necesita sacrificio. Eso no nos interesa, ni siquiera lo tenemos en la mente. Unos cuantos, no podemos decir que no hay movimientos en que están tratando de hacer oración, cadenas de oración, cadenas de sacrificios y todo, pero son los mínimos, ¿no? Sí. No hay ese movimiento así abierto de reparación al corazón de Jesús. No hay un movimiento abierto de reparación al corazón inmaculado de María y sobre todo un arrepentimiento en que todo el pueblo se postrara a los pies de Jesús y le dijera: Señor, perdón. Perdón por tantos abortos, perdón por tanta permisividad, perdón por tanta, no sé, tergiversación de lo que es el matrimonio. Perdón por todo lo que hemos hecho, por todos los asesinatos, por toda la violencia, por toda la drogadicción, por toda la prostitución, por todo lo que existe en la actualidad. Así que, ¿cuándo haremos eso? ¿Cuándo se nos inducirá a pedir perdón? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace el que se nos pida que hagamos esto? ¿Por qué no, en vez de prohibir asistir a funciones eclesiásticas, que es cuando más debería de existir ese llamado para decir: vengan, vamos aquí a honrar, a recordar, a alabar, a bendecir a Jesús? No, ahora no pueden ir. Y le hacemos caso al gobierno y no a Dios. Qué tremendo, en verdad, qué tremendo. Bueno, pues esta es como la finalidad de este programa. Pero para entender qué es lo que queremos hacer, porque esto no va a ser un programa, van a ser por lo menos 4 programas. 4 programas en donde pensamos culminar con la reparación en la divina voluntad, y que eso será a partir de la semana entrante y culminando con el Viernes Santo. O sea, el Viernes Santo será el último programa de estos, donde se hablará de lo que Jesús está sufriendo, por qué lo está sufriendo y qué debemos hacer, qué debemos reparar. Pero para llegar a eso, para hacer una verdadera reparación, tenemos que entender que o se hace en la divina voluntad o no. No es una completa reparación. No es la reparación que Jesús quiere recibir. Por lo tanto, vamos a empezar a intentar mostrar cómo llegar a vivir en esta divina voluntad y cómo estar seguros de que vivimos en esta divina voluntad, para después poder hacer esa reparación que estamos hablando. Vamos a empezar con las lecturas. Volumen 33, lectura 35. Marzo 19 de 1935. Parece como absurdo que empecemos por el volumen 33, pero aquí Jesús dice algo que es verdaderamente revelador. Vamos a oír. Dice Jesús: hija mía bendita, dime, ¿qué quieres? ¿Quieres tú que mi voluntad reine y viva en ti como vida? Si verdaderamente lo quieres,
todo está hecho. Todo está hecho. Si verdaderamente lo quieres, todo está hecho. ¿Difícil llegar? Creo que no. O sea, es nada más decir, si realmente quiero llegar a vivir en la divina voluntad, Él se va a encargar de todo. Ahora, claro está, para llegar a esto se necesita conocimiento, se necesita toda una serie de requisitos, pero ya el fundirnos en la divina voluntad es más problema de Jesús que nuestro. Porque el día que yo diga, sí, Señor, estoy dispuesto, aquí estoy, quiero vivir en tu voluntad, Él me dice, ya la hiciste. Todo está hecho, ya vives. Seguimos, ¿eh? Porque es tanto nuestro amor y el deseo ardiente de que la criatura posea nuestra voluntad como vida, para hacerla vivir de ella, que en cuanto su voluntad humana verdaderamente lo quiere, así la nuestra, llena el querer humano de nuestro supremo querer para formar en él su vida y vivir en ella como en su propio centro. Otra vez, dice, en cuanto su voluntad humana verdaderamente lo quiere, así todo lo demás se dispone, ¿no? Continuamos con la lectura del volumen 6. Sí, nada más un pedacito donde dice, si de veras la quiere. Ok. Si de veras la quiere, tendrá el gran bien de poseer nuestra voluntad como vida. Si de veras la quiere, lo vuelve a repetir nuevamente. Y si esto no fuera, la santidad del vivir en mi querer sería una santidad difícil y casi imposible. Y yo no sé ni enseñar cosas difíciles, ni quiero cosas imposibles. Más bien es mi costumbre facilitar por cuanto es posible a la criatura las cosas más arduas y los sacrificios más duros. Y si es necesario, pongo de lo mío para hacer que la pequeña potencia de su querer venga sostenida, ayudada, animada por la invencible potencia del mío, y así volver fácil el bien o la vida de mi querer que quiere poseer la criatura. Bueno, Él hace su parte. Así es, no, lo hace todo, prácticamente, menos la disposición de nosotros. Entonces, quizá con esta lectura se puede entender, o sea, el contexto, por qué empezamos por el libro 33. O sea, porque es muy claro. O sea, ¿lo quieres? No te apures, ya está. Así que toda persona que se pregunta si realmente vive o no vive en la divina voluntad, bueno, de alguna manera tiene ya el conocimiento. O sea, ya no es ajena a esto, ya tiene esa noción. Si en verdad se lo está preguntando, es que lo más probable es que de verdad lo está queriendo. La doctorita que dice el conocimiento, porque hay mucha gente que no sigue y que están empezando, tienen poco. No importa en qué volumen vayan en lectura de conocimiento, si realmente ellos quieren, ¿no? Que es lo que nos está diciendo ahorita. Por eso, ese es exactamente No el punto. importa O sea, dónde vaya. no importa, el chiste es con lo que sé, en ese momento yo me dispongo. Claro, vamos a oír cosas que nos van a ir marcando pautas para poder llegar, pero a lo que quisiéramos dar hincapié es eso. Jesús no sabe enseñar cosas difíciles. No sabe enseñar cosas difíciles. Y si fuera difícil, entonces el llegar a vivir de la vida divina sería prácticamente imposible, porque no está al alcance de la criatura, todo está al alcance de Dios. Vamos ahora sí a continuar. Continuamos con el volumen 6, la lectura 50, julio 22 de 1904. Dice Jesús, hija mía, cuando el alma se propone no pecar, o bien el hacer un bien y no sigue los propósitos hechos, significa que no se hacen con toda la voluntad y que la luz divina no ha tenido contacto con el alma. Esto es importante. O sea, aquí está hablando de no pecar, pero lo mismo podemos decirlo del vivir en la divina voluntad. Si yo hago el propósito de vivir en la divina voluntad, o sea, bueno, lo debería de haber hecho con toda la voluntad. Si no lo hago con toda la voluntad, casi seguro que me voy a dispersar y me voy a salir.
Entonces, esas preguntas que hacemos de si realmente estoy, no estoy, cómo le hago, es que yo siento que me salgo, es que me distrae todo el mundo, en fin, eso es que esto no es hecho con toda la voluntad. O sea, estamos poniendo parte de lo nuestro, parte, pero no el todo. ¿Sí se entiende, no? Por lo tanto, necesitamos de alguna manera entender que esto debe ser una cosa total. No hay forma de que no. Vamos a seguir leyendo. Porque cuando la voluntad es verdadera y la luz es divina, les hace conocer el mal a evitar o el bien por hacer, y difícilmente el alma no sigue lo que se ha propuesto. Y esto porque la luz divina, no viendo la estabilidad de la voluntad, no suministra la luz necesaria para evitar lo uno o para hacer lo otro. La luz divina. Esto es algo que es Jesús mismo que nos va a ir guiando. Pero eso depende de si mi decisión fue hecha en plenitud. Y entonces esa luz divina de la que habla aquí es la guía de la divina voluntad, la guía de Jesús o la guía del Espíritu Santo, que son los que nos van a ir mostrando poco a poco tanto el camino como el lugar en donde estamos y lo que debemos hacer, que ese es el punto para llegar a vivir realmente en la divina voluntad. Si no lo hicimos con la plenitud de la voluntad, entonces lo que pasa es que esa luz divina no penetra, no nos alumbra, no nos guía y por lo tanto estamos perdidos entre este mundo y el otro mundo. Acuérdense, mi reino no es de este mundo. Entonces el reino de Jesús es del mundo espiritual. El reino de Jesús no es del mundo material. Y nosotros a veces tenemos un pie en el mundo material, en el reino material, y el otro pie en el reino espiritual. O peor aún, los dos en el material y de vez en cuando queremos entrar al espiritual. Definitivamente ni vemos, ni entendemos, ni permanecemos. ¿Sí? A lo más pueden ser momentos de desventura, abandonos de criaturas o cualquier otro accidente por lo que el alma parece que se quisiera destruir por Dios, que quiere cambiar de vida, pero apenas el viento de los accidentes se cambia, que pronto se cambia la voluntad humana. Y bien nos conoce. Así es. O sea, hay veces en que esos momentos de desventura, un momento difícil, crítico, puede ser moral, material, espiritual, y generalmente recurrimos a ese poder superior que nosotros ya no podemos solucionarlo, entonces recurrimos a él. Pero recurrimos no por amor, sino por necesidad o por miedo. Entonces, definitivamente no es algo que sea real, ¿no? Y por eso es que hay tantas manifestaciones, y yo diría histriónicas, de gran amor, de gran entrega, de gran, no sé, parecería esa indisolubilidad con Dios, y que en cuanto la situación se corrige, cambia un poco, aquello ¡pum!, se deshace, como una pompa de jabón, que puede ser muy grande, pero de repente al menor viento que hay, ¡pum!, explota y listo. Qué terrible que seamos esas pompas de jabón y que no tengamos la firmeza para afianzarnos realmente en Dios, en no tomar nada, absolutamente nada en cuenta de lo que está sucediendo en el afuera, sino todo es en el adentro, en esa unión, en esa indisolubilidad, en esa confianza plena en este Jesús que tenemos dentro. Entonces hay que tener cuidado porque en estos tiempos de crisis puede haber conversiones, pero aparentes. Así es, hay conversiones aparentes. Que en cuanto ya todo regrese a la normalidad, se olvidan de Dios. Así es. O sea, esto pasa, aquí en México tenemos una gran experiencia para los que nos ven en el exterior. En el terremoto de 1985, o sea, fue una cosa realmente muy, muy alarmante, muy grande lo que sucedió.
Y al otro día las iglesias estaban llenas, no se podía entrar. Ujú. O sea, se hacían misas, se hacían, bueno, cantidad de cosas. A la semana ya más o menos estaba accesible. Al mes, vacías. Sí. O sea, ¿qué pasó? El miedo. El miedo llevó a la gente a la iglesia. Pero no fue una conversión. Fue un momento de no puedo luchar contra un terremoto. No puedo luchar contra un virus. Ujú. Y entonces me atemorizo, tiemblo. ¿Y tiemblo por qué? Porque está en peligro mi salud y digo, ay, nanita, ¿qué me va a pasar? Y entonces corro hacia la parte espiritual en la que no creo. Ojo con esto, porque si creyera, no temería. Si creyera, no tendría ese temor. Y si creyera, mi unión con Él no cesaría después de unos días de que termina el problema. De aquí a unas semanas o unos meses en que esta pandemia termine, en que este flagelo termine, de repente el fervor y esa asiduidad de algunos grupos, de algunos sectores que se están preocupando por pedir, en ese momento están realmente empezándose a disolver. Y qué curioso que se reúnan para pedir que termine el flagelo. Eso es otra de las cosas, no para reparar a Jesús. No nos fijamos tanto en los grandes males que nosotros provocamos, pero sí pedimos que se nos quiten los grandes males que Dios permite. Y que son grandes remedios Y para que la son humanidad, de alguna forma, ¿no? el flagelo siempre es una manifestación de amor de Dios en que nos quiere tocar, nos toca para ver si nos podemos convertir. Así es. Seguimos. Así que en lugar de voluntad y luz, se puede decir que hay una mezcla de pasiones según los cambios de los vientos. Así que solo la estabilidad es la que hace conocer el progreso de la vida divina en el alma, porque siendo Dios inmutable, quien lo posee participa de su inmutabilidad en el bien. Oigamos esto. Si Dios es vida de la criatura y Dios es inmutable, no puede suceder que el hombre tenga un pensamiento y Dios tenga otro. Tiene que ser el mismo. O es el mismo o no vivimos. Y esto nos puede servir como de guía para saber si realmente estamos o no estamos en la divina voluntad. O sea, tiempos de flagelos. ¿Quién lo está permitiendo? ¿La voluntad de Dios? Ujú. ¿Para qué? Para el bien de toda la humanidad. ¿Cuál debería de ser la actitud de la criatura que vive en la divina voluntad? Estar unido a la voluntad de Dios en los flagelos, no tanto en pedir que se mitigue o que se acabe, sino en que el flagelo tenga su efecto tal y como Dios lo quiere. Ujú. Eso es lo que deberíamos de estar pendientes. Y esa es la unidad suprema de la que Jesús habla para tener esa unidad total con su voluntad. Así es. Ujú. Aquí el Padre Dengo nos envía saludos y bendiciones. Gracias, Padre. Gracias, Padre, qué amable. Y Mario Ojeda dice, se extraña a Alex, saludos. Sí, es que Alex, como vive fuera de la ciudad, a veces tiene problemas para poder llegar. Pero bueno, ahora estamos aquí con Marta Sí, gracias. y pues esperemos que pronto Alex tenga la posibilidad de estar nuevamente con nosotros. Ujú. Muy bien, continuamos. Ok, seguimos con la 671 de septiembre 13, 1904. Dice, la verdadera donación es tener sacrificada continuamente la propia voluntad. Y esto es un martirio de atención continua que el alma hace a Dios. Este es un punto muy interesante. Hablamos de cómo permanecer en esta unión con la divina voluntad, con Dios mismo. Generalmente ese mundo exterior nos llama, ese mundo exterior que es al que nos pertenece,
es el que nos está como continuamente atrayendo. Y la parte interior, o sea, que es el mundo espiritual, el mundo donde Dios quiere estar conviviendo con nosotros, eso se nos aleja porque no es de nuestra propiedad, no es de mi naturaleza. Entonces se requiere una enorme atención, el estar siempre atento en esos puntos. Y esa atención, si nos fijamos cómo lo dice aquí, y creo que es perfecto, es un martirio de atención continua. Y recordemos que Dios, su vida, se desarrolla, se desenvuelve en la criatura a través del sufrimiento. Se manifiesta en el sufrimiento. Y lo que Jesús pide a la criatura es el sufrimiento de la renuncia a lo suyo para darle vida siempre a lo de Él, a la vida de la divina voluntad. Por lo tanto, esta continua atención es lo necesario para estar siempre atento a Él, pero también es como la paga que se hace de sufrimiento, de estar quitando todo lo que nos pertenece y estar atentos a lo que Dios nos está ofreciendo. Y en este caso podríamos poner que ese es el ayuno que Él quiere. Podríamos decir que es el ayuno que Él quiere. No es el ayuno material lo que nos está pidiendo, sino nos está pidiendo el ayuno de nuestra voluntad. Entonces, en esta lectura nos dice: encontrándome en mi habitual estado, después de haber esperado mucho, Jesús se ha hecho ver que estaba estrechado a mí, teniendo mi corazón entre sus manos, y mirándome fijamente me ha dicho: hija mía, cuando un alma me ha dado su voluntad, no es dueña de hacer más lo que le place. De otra manera, no sería verdadera donación. Mientras que la verdadera donación es tener sacrificada continuamente la propia voluntad a aquel que le fue donada. Y esto es un martirio de atención continua que el alma hace a Dios. La verdadera donación, lo que decíamos hace unos momentos. O sea, cuando no se hace con toda la voluntad, o sea, con la plenitud de mi ser, cuando mi voluntad lo quiere, mi inteligencia lo desea, lo acepta, lo entiende, y cuando mi amor está unido totalmente a Él, es cuando lo hago con toda la voluntad. Mientras haya una de estas potencias del alma en que no esté totalmente convencida, no esté totalmente adherida a la divina voluntad, no es una verdadera donación. ¿Por qué? Porque o hay algo que me llama por el amor, o hay algo que me llama por la belleza, por la conveniencia, por el poder, o hay algo que me llama por el movimiento de mi voluntad que me mueve a hacer cosas totalmente diferentes. Así que esto es un verdadero martirio, y es un martirio completo, total. Es una crucifixión que el alma hace de su propia voluntad. ¿Por qué una crucifixión completa? Porque no es con 3 clavos como con Jesús, sino es un clavo por cada acto que haga. Porque en cada acto es la renuncia a llevarlo a cabo con los atributos de mi naturaleza humana, para quitar eso y poner el acto con los atributos de la naturaleza divina. Y entonces es una crucifixión total. Y eso es lo que Jesús nos pide. Destruye todo lo que tienes, porque todo lo que tienes es muerte. Todo lo que tienes es muerte. Recordemos la sentencia del paraíso terrenal. El día que comas del fruto de ese árbol, o sea, que hagas un acto de tu voluntad sin la unión con la voluntad divina, irremediablemente morirás. Y eso es lo que hemos estado haciendo toda la vida. Por lo tanto, lo que traemos cargando en nosotros es muerte, no es vida. Es muerte espiritual, pero es una muerte tremenda, que en realidad la muerte física sería lo de menos. Y vamos otra vez al problema actual. Le tememos enormemente a la muerte material.
el virus se nos viene, nos toma y de repente nos priva de la vida material. Bueno, y De todas formas vamos a perder, tarde que temprano. y la pregunta es, y total, ¿qué? Ya me morí, ¿y ahora qué? Bueno, pero estamos perdiendo por querer salvar esa vida, estamos perdiendo la vida espiritual. La vida material la vamos a recuperar el día de la resurrección final. El día de la muerte corporal, mi alma llegará al cielo y entonces empezará a vivir realmente desde el momento mismo de la muerte, empezará a vivir. A lo mejor pasamos una temporadita de preámbulo, que sería en el purgatorio, pero ya es salvación. Pero qué tremendo que haya muerte espiritual. Y esa muerte no la hemos visto. Esa ni siquiera la tenemos en la mente. Nos importa la muerte física. Es así. Sí, qué duro. Y también incluso los actos piadosos nos mantienen anclados a la voluntad humana. Así es. Desgraciadamente, ¿verdad? Y entonces continúa diciendo, ¿qué dirías tú de un mártir que hoy se ofrece sufrir cualquier tipo de penas y mañana se retira? Dirías que no tenía verdadera disposición al martirio y que un día u otro terminará por renegar de la fe. Lo mismo digo yo al alma que no me deja hacer de su voluntad lo que me place, y ahora me la da y luego me la quita. Y le digo, hija, no estés dispuesta a sacrificarte y martirizarte por mí, porque el verdadero martirio consiste en la continuación. Podrás decirte resignada, uniformada, pero no mártir, y un día u otro podrás terminarla retirándote de mí, haciendo un juego de niños de todo. Por eso está atenta y dame la plena libertad de hacer contigo según el modo que más me plazca. Muy bien explicado, ¿verdad? Así es. Y eso nos lleva a este acto de atención continua. La siguiente es la 3425. Dice, la creación, primer medio de ayuda para formar la vida de la divina voluntad en nosotros. Segundo medio, Dios directamente. Tercer medio, las circunstancias de la vida. O sea, a veces cuando queremos llegar a vivir en la divina voluntad, pues casi siempre estamos con la duda de cómo hacerlo, de qué hacer, qué es lo que debo de poner en juego, en práctica. Ya habíamos hablado hace unos momentos de la facilidad de poder llegar a vivir si realmente lo quieres. Y una vez que ya tengo, lo difícil no es entrar. Ahora, una vez habiendo entrado, habiendo logrado esta unión con la divina voluntad, ahí viene lo difícil. Porque lo difícil es permanecer. Porque para permanecer necesitamos todo lo que se va a hablar después. Pero hay algo que siempre tenemos que tener en mente. Casi siempre requerimos de ayudas. Requerimos de algo, de alguien que me brinde una posibilidad de salir adelante. Y aquí vamos a ver lo que Jesús nos está hablando, de qué ayudas nos da Él para poder llegar a vivir en la divina voluntad. Entonces nos dice, Hija mía. Hija mía, tú debes saber que nuestra potencia es tanta que tomamos deleite en formar nuestra vida en la pequeñez de la criatura, y siempre y cuando no esté obstruida por otras cosas que no nos pertenezcan. Es más, muchas veces obramos sobre la pura nada las cosas más grandes. Y como es voluntad nuestra que forme y posea en su alma esta vida de nuestro querer, todo lo que hemos creado y que existe en el cielo y en la tierra, tienen el mandato de nosotros, que todas deben ayudar y servir a la criatura como medios para formar y hacer crecer esta vida en ella. Así que la primera que se presta a comunicar y hacer sentir la potencia, el amor de nuestra voluntad, es toda la creación. Ella tiene la virtud dada por nosotros, de que mientras hace crecer, alimenta, ayuda y sostiene la vida natural, asimismo
penetrando en el interior del alma a través de los actos humanos, penetran en el alma y hacen doble oficio. Y si encuentran la pequeña vida de mi voluntad, mi misma voluntad que se encuentra en las cosas creadas, besa a mi voluntad, que encuentra en ella la forma, le da el aliento, ensancha la capacidad, y encontrando su pequeño paraíso se reposa, y suministra las ayudas, los medios que contiene aquella cosa creada, para hacer que nada le falte, para hacer crecer y mantener la vida de mi voluntad en la criatura. Más abajo nos dice, así que no hay cosa creada que saliendo de dentro de ella, mi querer no corra dentro del interior del alma para ayuda, defensa y para hacerla crecer como yo la quiero. Pero esto no es todo, mi voluntad en las cosas creadas va velada para formar esta su vida en ellos. Bueno, entonces la primera ayuda que nos da es toda la creación. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser ayuda la creación? ¿Cómo puede ser ayuda un árbol? ¿Cómo puede ser ayuda un pájaro? ¿Cómo puede ser ayuda una estrella, la luna, en fin? Dios ha puesto en cada cosa creada, ha puesto un atributo, algunos atributos de Él. No es que los ponga, sino es la manifestación o el reflejo de un atributo de Él en las cosas creadas que Él ha puesto para que nosotros podamos irlo descubriendo, ¿sí? Irlo conociendo. Junto con eso nos va a hablar después de que su voluntad se queda en las cosas creadas, no como vida, sino como para traernos el oficio que la cosa creada contiene y el amor que la cosa que Dios ha puesto en esa cosa creada para nosotros. Así que cuando nosotros recibimos algo de la creación, no solo recibimos eso creado, sino recibimos a la divina voluntad que nos trae el oficio de la cosa creada, pero al mismo tiempo nos trae el amor que Dios ha puesto en la cosa creada para nosotros. Por lo tanto, deberíamos de estar atentos a recibir a la divina voluntad, que es la que me trae aquello, y esa divina voluntad hará su trabajo de ir formando su propia vida en nosotros. Y ahora resulta que la divina voluntad ni en cuenta la tenemos. Y si la tenemos en cuenta como el mensajero de FedEx, ¿sí? O sea, como si nos llegan, tocan el timbre, dice un paquete para fulano de tal, sale uno, firma y ya, y cuando mucho, ya en muy buenas ondas, le dice uno gracias. Pero no recibimos el mensajero. Recibimos el mensaje, eso sí, recibimos el objeto, pero no. Por lo tanto, toda la creación tiene la encomienda de irnos mostrando a Dios, de irnos haciendo conocer poco a poco a Dios, la encomienda de recibir el amor que Dios ha puesto en ella para nosotros y sobre todo de recibir a la divina voluntad en nosotros, porque es la que me trae todo lo que la cosa creada contiene. Y eso, ya hemos hablado de esto, que eso se obtiene a través de los giros. O sea que ese es el punto, pero eso es otro tema, ¿no? Después nos dice, ahora está el segundo modo, más espléndido, más ostentoso de amor. Es tanto el amor que nos consume, el deseo de querer que la criatura posea nuestra voluntad como vida, que cada acto, pensamiento, palabra, latido, obra y paso que ella hace, es una emanación divina que le hacemos. Nuestro ser divino corre en cada acto suyo para darle de lo nuestro. Lo circundamos, lo vivificamos. Para hacerlo renacer en nuestra voluntad, podemos decir que nos ponemos nosotros mismos a su disposición para formar esta vida. Una emanación divina, o sea, ¿qué es lo que Dios hace? Saca de sí una vida de ella para dárnosla en cada acto que nosotros vayamos haciendo. Por lo tanto, eso permitirá que la criatura, lo que decíamos, o sea, forme unidad con Dios.
Y entonces el acto se vuelve un acto mancomunado, ya no es un acto ni de Dios ni es un acto de la criatura, sino es un acto de los dos. No es un acto que pueda achacarse a uno o a otro, sino que ese acto que es hecho con toda la capacidad, con todos los atributos divinos, pero movido, puesto en moto como movimiento por la voluntad humana. Por lo tanto, son actos que la criatura va adquiriendo y que en ese momento de irlo adquiriendo podrá ir entendiendo cada vez más lo que al ser divino. Probablemente para algunas personas pueda parecer como error lo que estoy diciendo, de que es la voluntad humana la que mueve todo esto. Pero perdón, eso es muy claro cuando Jesús dice, el triunfo de Dios es el querer humano obrando en el querer divino. O sea, la voluntad humana obrando en el querer divino, en el acto único de Dios. Y ese acto único de Dios, o sea, ahora la criatura, gracias a la divina voluntad, está formando con su propio acto el acto de Dios, o sea, está poniendo el acto de Dios en su acto y está haciendo un acto divino que va a incorporarse a la vida divina. Así que no es ningún error. Toda la parte de la voluntad, o sea, humana, tiene que morir, es parte de una pedagogía de Jesús que nos va a ir enseñando poco a poco cómo llegar a vivir en esta divina voluntad. Y después dice, después está el tercer modo, las circunstancias de la vida, las ocasiones, el orden de mi providencia en torno a cada uno, las mortificaciones, los dolores, todos son medios para hacer crecer y desarrollar en modo admirable esta vida de mi voluntad en ellos. Las circunstancias de la vida. Sufrimientos, penas, alegrías, gozos, logros, fracasos, todo, situaciones de pandemia, de emergencia, flagelos, en fin, todo nos da la oportunidad de darle vida a la divina voluntad en eso. ¿Cómo? Viviéndolo, dándole vida. Señor, tú permites esto, tú quieres esto, yo lo permito, yo lo quiero. Es la misma voluntad, no se nos olvide. Si es la misma voluntad, no puede haber una contra de mí y de él. No puede haber una discrepancia, ¿no? En Luisa lo había, sí, y Jesús le aclara y le dice que eso era por su papel de víctima y por la obediencia que le debía al confesor, que el confesor siempre estaba pidiéndole que se opusiera a los castigos. Y eso es lo que permitió que aún Luisa, sin unirse plenamente a la divina voluntad, pudiera estar viviendo en esa misma divina voluntad. Pero ahora nosotros estamos prácticamente viviendo la vida no de Luisa, sino la vida de Jesús. Y Jesús fue víctima. Y Jesús no se opuso jamás a todo lo que Él tenía que sufrir. Él toma los sufrimientos de toda la humanidad, de toda la familia humana, y los pone en Él, los incorpora en su humanidad, y no pide nunca clemencia. Nunca pide clemencia. Aunque esas palabras de Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, eso es que no se le da la interpretación correcta, como nos dice Jesús en los escritos de Luisa. Así que, por favor, necesitamos entender, todo lo que pase debemos vivirlo en la divina voluntad. El éxito, el fracaso, el castigo, el premio, lo que sea, dándole vida a la divina voluntad. ¿Y de qué manera? Uniéndonos a lo que Dios permite, uniéndonos a lo que Dios mande, uniéndonos a todo lo que Él decida en un momento dado. Para llegar a vivir en la divina voluntad debemos estar habituados a la voluntad querida
y a la voluntad ordenada. Si no estamos habituados a esas dos voluntades, a la voluntad ordenada es muy sencillo porque esa es una orden, pero la voluntad querida ahí es donde fallamos un poco. Pero si no me adhiero a esas dos formas de actuar de la voluntad de Dios, nunca llegaré a vivir en la divina voluntad. Tenemos un comentario. Jessica Cruz dice una pregunta. He escuchado que si nosotros nos ponemos en plan de que no nos va a pasar nada y no obedecemos la ley del mundo y no seguimos indicaciones para evitar contagios, ¿estamos tentando a Dios? Sí y no. O sea, de esto ya hablamos en el programa anterior. Hablamos de que nuestra confianza no debe estar en las cosas externas, sino en Dios. O sea, mi confianza es estar totalmente sujeto a Dios. Y leímos algunas lecturas en donde incluso Jesús nos habla de que Él nos protege. Jesús habla de que nuestra Madre Santísima está recorriendo el mundo para marcar a sus hijos, o sea, y para que esos hijos que serán marcados no serán tocados por los flagelos. Bueno, pero eso no quiere decir ser imprudente. Eso no quiere decir, no, a mí no me pasa nada. O sea, guardar lo que me están diciendo que debo hacer, lo voy a hacer. No con la cosa, no con la idea de que eso es lo que me va a proteger. A mí lo que me protege, o sea, es esa confianza en lo que Jesús me ha dicho. Y es una confianza no basada en traer una estampita. Por favor, eso es que se entienda. Sino es la confianza de estar viviendo plenamente en unión con la voluntad de Dios, no en lo que traigo aquí como amuleto. Eso que quede muy claro. O sea, no es una estampita lo que me va a dar la protección. Y la misma Jessica pregunta, me pregunto cuál será el oficio que Dios le puso al COVID-19. Perdón, pero el COVID-19 es creado, es manipulado, no es creación de Dios. Es manipulado, o sea, es un virus que ha existido siempre como coronavirus, pero que se hicieron inserciones genéticas en ellos y ahora se hizo de esta manera, se hizo agresivo, se hizo dañino al hombre. Eso no es creación de Dios. El padre Dengo dice, hay que comprender que nos tocó vivir en los últimos tiempos apocalípticos para entender la urgencia de renunciar a nosotros mismos y vivir en divina voluntad. Así es. Tiempos apocalípticos, es cierto, padre. Ya. Tenemos otra lectura que dice 28-24, agosto 29 de 1930. Dice, hija mía, todas las cosas creadas están preñadas de mi divina voluntad, la cual se dejó en ellas, no para nosotros que no teníamos necesidad, sino por amor de las criaturas, dándose en tantos modos distintos por cuantas cosas creaba. Ella, haciendo de verdadera madre, quería asaltar a la criatura con tanto amor por cuantas cosas sacaba a la luz del día. Quería darse a cada instante sin interrupción, para darse a sorbos, para formar su vida y extender su reino en cada alma. Más abajo nos dice, así que cada cosa creada es una llamada que hace a la criatura para recibir el don que quiere hacerle mi divina voluntad. Cada cosa creada es un nuevo amor que quiere comunicarle y un acto de su vida además que quiere desarrollar alrededor y dentro de la criatura. Por eso, hija mía, sé tú su reparadora. Síguela en todas las llamadas que te hace por medio de cada cosa creada, para darle amor por amor y recibir todos los sorbos de su vida divina en el fondo de tu alma, para darle la libertad de hacerla reinar. Hay quien nos está pidiendo la reparación, ¿verdad? Y la última que tenemos es 28-23, agosto 24 de 1930. Hija mía, es tanto el amor de mi fiat divino hacia las criaturas que toma todas las formas para darse a la criatura,
toma la forma del cielo para permanecer extendido sobre su cabeza, y con el permanecer ahí perennemente distendido, la abraza por todos lados, la guía, la protege, la defiende, sin retirarse jamás, permaneciendo siempre cielo para formar su cielo en el corazón de la criatura. Toma forma de estrellas y dulcemente hace descender su apacible centelleo sobre la criatura, para acariciarla con su beso de luz y dulcemente insinuarse, para que forme las estrellas de las más bellas virtudes en el cielo de su alma. Toma la forma de sol para irradiarla de luz y con su calor vibrante descender en el fondo del alma, y con la fuerza de su luz y calor forma las tintas de los más bellos colores, para formar el sol de su fiat en la criatura. Toma la forma de viento para purificarla con su imperio. Soplando, mantiene encendida la vida divina, y conforme sopla, así la hace crecer en el corazón de la criatura. Mi divina voluntad se abaja a todo, y es tanto su amor que de todo aquello que puede servir a la criatura se constituye vida, y llega a tomar forma de aire para hacerse respirar, de alimento para alimentarla, de agua para quitarle la sed. En fin, Todo lo de la creación, ¿verdad? todas Es las verdad. cosas, ¿no? Vamos al final. Dice, pero con todo esto no se detiene, continúa incesantemente con su firmeza toda divina a hacer correr su vida divina en todas las cosas creadas, Para llevar. para llevar bajo el velo de ellas su vida a todos. Ujú. Entonces, bueno, pues tenemos esta parte así tan contundente, diría yo, de cómo llegar a vivir en la divina voluntad, las ayudas que tenemos, qué es lo que Dios nos va a dotar de Él para poder llegar a vivir la virtud suplicante, la virtud del amor continuo, la virtud de la inseparabilidad. En fin, tenemos toda una playa de cosas que vamos a tener siempre delante para que nos vayan guiando hacia llegar a vivir en esta divina voluntad. Ya sabemos, según nos dijeron, simplemente no es nada difícil llegar a vivir. Así que amigos, o sea, ojalá que ustedes, no sé si estén interesados, si haya preguntas. Hay una persona que se llama Kononia Jean Baptiste Suisse, desde Suiza. Dice, hace poco escuché hablar de la divina voluntad gracias al padre Dominique Duten. Ujú. Es maravilloso descubrir esta dimensión en la relación con Dios. Qué bien que Qué nos bueno, escuchan desde bendito Suiza. sea Dios. Muchas gracias, qué amable. Gracias por escribirnos. Y sí, porque para ellos ahorita, o sea, Es de madrugada. son las 5 de la mañana, ¿no? Ujú. Ajá, y también José Antonio, desde España, que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Volver a nacer y ser de nuevo como niños. En esa mirada limpia e inocente sabremos discernir, vivir y sentir la divina voluntad. Por eso decía Jesús, sean como niños, Ujú. vuélvanse como niños. O sea, el niño no tiene nada en sí mismo. No ha tenido el contacto con el mundo, no ha entrado el mundo, las tentaciones en él. Y esa limpieza de alma, esa limpieza de corazón del niño es la que deberíamos de anhelar, de poder llegar a tener. No es la inocencia en el sentido de párvulo, de ser, de no tener forma, de no tener un criterio, no, sino esa limpieza en que no hay nada que nos turbe en el interior. Un recién nacido, que así es como Jesús llama a Luisa y también a nuestra Madre Santísima, mi pequeña recién nacida. O sea, la recién nacida no tiene más que el primer acto de nacer, y ese acto es en la divina voluntad. Por lo tanto, si se mantiene en ese acto, es un acto continuado que no hará crecer la parte humana, pero sí hará crecer la parte divina. Y ahora tendremos a una recién nacida en voluntad humana que nunca progresará y siempre será una recién nacida con actos
de un acto continuado de divina voluntad que formará vida divina en ella. Maravilloso. Sí. Dice María Scafo, soy de Uruguay. Buenas noches y gracias por estos programas que los escucho siempre y lo que más quiero es reparar a Dios y ojalá algún día vivir en la divina voluntad. Así es, y lo va a lograr si es realmente su deseo, así es. Y como dijimos al principio, o sea, esto va a continuar, bueno, va a culminar, perdón, estos programas, 4 programas, va a culminar con la reparación. Así que yo los invito y los invito también a entrar en un canal de YouTube que es de la Basílica de la Gran Promesa en Valladolid, España, en donde la intención es hacer todo un proceso mundial de reparación al corazón de Jesús. Y esta página se llama Reparación Perpetua. Se llama Reparación Perpetua en la Divina Voluntad, en YouTube. Y ahí poco a poco iremos poniendo más o menos en combinación con el rector de la basílica, y veremos qué alcance tenemos, qué fuerza le podemos hacer a Dios para que establezca ya esta extensión de su reino en la tierra. ¿Sí? Y esta página, si ustedes quieren, la encuentran, se pueden suscribir y les van a estar llegando continuamente los programas que el doctor graba y lo que el sacerdote de allá también graba, ¿no? El padre Julio de Pablos. Y también, o sea, aquellos que no se han suscrito a este canal, pues también, o sea, a este canal por el que estamos transmitiendo, y así les llegarán siempre los avisos de los nuevos programas. Así es. Gracias amigos por escribirnos desde Estados Unidos, Colombia, Brasil. Gracias. Y pues hay que difundir la divina voluntad. Sobre todo hay que leer los libros. Es importante el conocimiento, ¿verdad? Así es. Y también gracias por todos sus comentarios. Y nos estamos viendo en el próximo programa. Hasta luego, Gracias amigos, buenas noches. Hasta luego.